Las fronteras constituyen un tópico central para entender la historia argentina, ya que dejaron huellas en el territorio y la sociedad actual. El sentido de la palabra frontera cambió notablemente desde que el historiador Frederick Turner formulara su conocida tesis de las fronteras, a modo de oleadas colonizadoras sobre tierras libres, donde se forjó la democracia norteamericana de raigambre liberal y positivista. Desde entonces, las fronteras dejaron de entenderse como líneas de separación entre sociedades cultural y políticamente diferentes, y pasaron a representar espacios geográficos y sociales con características propias, producto de la interacción entre factores ambientales, étnicos, económicos, políticos y culturales. Las nuevas miradas desde la historia, la etnohistoria y la arqueología conciben a las fronteras como procesos complejos, a través de los cuales diferentes actores y agentes sociales se relacionaron mediante múltiples acciones, funciones y roles cambiantes, originando nuevos espacios, abiertos y heterogéneos, que conectaban cotidianamente a las sociedades indígenas y no indígenas en América. Este dinamismo que caracterizó históricamente al poblamiento hispano-criollo y a las políticas de avance estatales sobre las fronteras de La Pampa y norte de Patagonia y sus variaciones en el tiempo, presenta similitudes con los procesos ocurridos en la frontera norte de México y en el oeste de los Estados Unidos. En Argentina, durante las últimas décadas, se ha consolidado y ampliado el estudio de las fronteras rurales de la región pampeana desde el campo de la historia, abarcando cuestiones relativas al poblamiento, el comercio, las relaciones interétnicas, las migraciones, la mano de obra rural y el acceso a la tierra, así como los cambios y continuidades desde el orden colonial hasta la Constitución de la República. En el contexto de esta perspectiva renovada, en la década de 1990 comenzaron las investigaciones arqueológicas en áreas que funcionaron como fronteras del Imperio Español durante el periodo colonial y del Estado provincial y nacional a partir del periodo independiente. Estos trabajos primero se concentraron en un grupo de fuertes y fortines del siglo XIX, a los que se sumó luego una gran variedad de sitios arqueológicos, como asentamientos indígenas, estancias de producción agropecuaria, puestos de estancias, comercios rurales, postas de viajeros y colonias agrícolas de poblamiento, cuyo entramado fue configurando el paisaje rural en estrecha vinculación con la expansión fronteriza. En este marco, nuestro equipo de investigación busca generar información desde la arqueología histórica que contribuya a comprender la formación, el avance y el poblamiento de las fronteras rurales en la Pampa bonaerense, pensados como procesos históricos de larga duración en el marco global del colonialismo, la expansión capitalista y la formación del mundo moderno. Así, estudiamos la conformación de las líneas militares de frontera, analizamos algunos establecimientos agropecuarios y sus cambios en función de los modelos productivos regionales, y hemos indagado el papel de los comercios minoristas en la vida cotidiana de los habitantes de las fronteras rurales, en especial sus hábitos alimenticios. También reconocimos circuitos de producción, obtención, circulación y consumo de bienes necesarios para la vida en la campaña, buscando comprender, desde casos de estudio locales, la influencia de la modernización y el capitalismo industrial en la sociedad rural pampeana desde mediados del siglo XIX, cuando Argentina se consolidaba como un país basado en ideas liberales y progresistas. Los fortines eran pequeños asentamientos militares que se fundaron en puntos estratégicos, en tierras hacia donde el Estado pretendía extender su dominio político. Los fortines se articulaban entre sí en un trazado imaginario, formando las llamadas líneas de fronteras o límites oficiales de dicha expansión. En algunos casos, los fortines se instalaron para proteger sectores donde ya se había concretado el avance de la sociedad criolla sobre el territorio indígena mediante la instalación de estancias, puestos rurales o postas comerciales. Sus guarniciones eran muy variables, dependían no solo del tamaño e importancia de cada fortín, sino también de la coyuntura político-militar,
a menudo signada por las luchas civiles y enfrentamientos externos que mermaban las fuerzas destinadas a la frontera interna. Oficialmente, las guarniciones estaban formadas por milicias civiles procedentes de sectores bajos de la población rural, escasas tropas de línea profesionales y algunos oficiales al mando. Pero también los habitaban familiares de las tropas, incluyendo mujeres y niños, comerciantes, trabajadores rurales e indígenas que mantenían acuerdos pacíficos con el gobierno. Los fortines estaban formados por un espacio principal destinado a la vivienda de los oficiales y la tropa, con espacios adyacentes para distintas funciones, como corrales y cementeras. Dichos espacios estaban rodeados por una empalizada defensiva y un foso que medía un par de metros de ancho y profundidad. Su función esencial era vigilar los terrenos circundantes y alertar sobre posibles ataques indígenas a las poblaciones criollas de la frontera. La visión histórica tradicional predominante de los fortines tiene fuerte impronta militar, que enfoca la expansión de las fronteras como una serie de eventos bélicos a modo de cruzada civilizatoria del Estado sobre los pueblos nativos. Los fortines se consideraban puntos cerrados y estáticos dentro de esas líneas de avance militar, cuya población eran solo hombres adultos dedicados casi exclusivamente a actividades castrenses, con poca interacción con el afuera. Se marca también su precariedad y la falta de abastecimiento, junto a las penurias sufridas por sus guarniciones, por la falta de pago, la escasez de alimentos, vestimenta y armas. Sin embargo, la arqueología histórica en la frontera pampeana está construyendo una nueva mirada sobre los fortines. Varios equipos de investigación han trabajado sistemáticamente en 4 fuertes y 8 fortines de la línea de frontera sur, cuya cronología comprende poco más de medio siglo, desde 1828 hasta 1879. El registro material que fue recuperado en estos fortines muestra tendencias similares. Una gran diversidad de objetos, como armas, bebidas, vajilla, artículos de farmacia y perfumería, vestimenta y elementos de uso personal, en su mayoría productos de origen europeo. Los restos de alimentación comprenden tanto animales domésticos como fauna silvestre. Los elementos constructivos aparecen en frecuencias bajas, sugiriendo la existencia de instalaciones edilicias relativamente precarias y la aparición de artefactos de piedra de tradición indígena, posible indicio de interacciones y relaciones interétnicas desplegadas en los espacios fronterizos. El estudio del emplazamiento y arquitectura de los fortines ha complementado los pocos planos y descripciones conocidos, además del aporte de información sobre cuestiones directamente ausentes en la historia militar, como las condiciones del entorno, el agua, la visibilidad, las pasturas, los caminos, como las ocupaciones previas, o el empleo de materiales de construcción locales, también acerca del uso del espacio intrasitio o sobre el manejo de la basura. Asimismo, han salido a la luz muchas actividades no militares en estos sitios: caza, recolección, producción de manufacturas, cultivo, cría de animales y recreación, entre otras, ampliando así la mirada sobre la vida cotidiana en la frontera. Hoy pensamos a los fortines como espacios dinámicos de interacción social, nodos militares y civiles multiétnicos, donde se realizaban varias actividades no limitadas a lo militar, que no solamente estaban habitados por hombres adultos y que formaban parte de un engranaje mayor de información y control del territorio y sus habitantes. Sabemos también que eran puntos de tránsito frecuente de expediciones militares y comerciales. En algunos casos contaban con pulperías o pequeños comercios rurales en sus inmediaciones. Los materiales arqueológicos hallados en los fortines, restos de vidrio, cerámica y metal, reflejan los inventarios de los comercios fronterizos contemporáneos, pero también sugieren la existencia de redes más amplias, por la cantidad, diversidad y lugar de origen de los artículos de consumo y otros productos. Esto ha reportado evidencias sobre la magnitud y el alcance de las redes comerciales en las que estaban insertos estos pequeños enclaves de la frontera militar.
complementando estudios que se vienen desarrollando desde la historia sobre los comercios rurales. De este modo, la arqueología de Fortines no solo conllevó el avance del conocimiento acerca de su materialidad, su ubicación en el espacio, los patrones constructivos, sus estructuras arquitectónicas y la cultura material de sus habitantes, sino también aporta una nueva visión sobre temas ya trabajados por la historia e incorpora una agenda que no había sido abordada previamente. Propiciados por el avance de la línea oficial de fronteras del sur bonaerense, se instalaron dentro y fuera de la misma numerosos ranchos y casas de distinta envergadura y funcionalidad contemporáneos a los fuertes y fortines. El caso de estudio de la Estancia de la Libertad forma parte de una investigación sobre asentamientos fronterizos y rurales del sur de la provincia de Buenos Aires que comenzó hace más de 10 años. Uno de los problemas abordados es la modalidad de expansión y ocupación efectiva de la población criolla sobre territorio indígena a partir del establecimiento de asentamientos destinados a actividades agropecuarias desde mediados del siglo XIX, así como el estudio de sus características y transformaciones. Este espacio rural estuvo signado por la necesidad de un mundo global ávido de materias primas y cabezas de ganado a bajo coste que llevaron a nuestro país hacia un modelo agroexportador. La Estancia de la Libertad se ubica a unos 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Cayetano, cerca del Camino Real entre Tandil y Bahía Blanca, dos poblados importantes para la época, y en lo que se denominó frontera costa sur, a orillas del arroyo Cristiano. Nuestras interpretaciones se basaron tanto en restos arqueológicos, documentos escritos y gráficos, como en relatos orales, tratando de focalizar en la historia de vida de la estancia y de sus habitantes desde una perspectiva microhistórica. Previamente y en paralelo a las tareas de campo, se realizó un exhaustivo trabajo de archivo en diversos repositorios. En este sentido, pudimos reconstruir la evolución de la Tierra a través del estudio de los duplicados de mensura. Así, vimos que en terrenos de 12 leguas cuadradas arrendados en la década de 1830, el espacio se fue subdividiendo hasta llegar a las 3 leguas cuadradas hacia 1870, cuando comenzaron las ventas, y dicho lote fue comprado por los hermanos Pedro y Justo de la Lastra. Este último lo ocupó desde 1865 y desde 1878 lo adquirió Teófilo Gomila, esposo de la hija de Justo, Juana, hasta el momento de su muerte en 1917. Además de las mensuras, se analizaron otro grupo de fuentes documentales producidas por Gomila, un personaje muy activo en la época, constituido por correspondencia, ejemplares de los libros del diario Los Libres del Sur, que él dirigió, fotografías tomadas en la Estancia de la Libertad entre 1879 y 1907, sus testamentos y sus memorias. En esta foto familiar vemos detrás la residencia central de una planta cuadrangular de 50 metros de lado, con patio interno y mirador, y que desde 1880 se encuentra revocada y pintada de blanco. Allí existía un negocio de ramos generales, panadería, una amplia residencia para la familia, el mayordomo, personal domésticos y peones, entre otras dependencias. Cuando identificamos el lugar en que, según las fuentes escritas, habría estado la casa principal de la estancia, no había rastros visibles, salvo un sector donde había materiales en superficies que eran de esa época. Por lo tanto, decidimos realizar una prospección geoeléctrica y magnética a cargo del geofísico Santiago Perdomo de la Universidad de La Plata, debido a que se trataba de un área de mucha extensión. Con esta exploración pudimos detectar determinados sectores de interés para excavar. Se efectuaron 6 cuadrículas de 1 por 1 con cucharín, bajando centímetro a centímetro, tamizando la tierra excavada para no perder ningún elemento. Y también 12 sondeos o pequeñas excavaciones a par. Además, se realizó una entrevista a las nietas de una de las últimas empleadas de la estancia,
en la década de 1920, quienes nos informaron que en las 2 décadas siguientes había sido desmantelada y trasladada en parte, demoliéndose totalmente en 1950. Como resultado de las tareas arqueológicas, excavaciones y recolecciones superficiales, se recuperaron más de 5.000 piezas. De estas, el 50% corresponde a restos faunísticos, mayormente domésticos, de procedencia europea, como huesos de oveja, vaca, caballo, gallina y cerdo. También hallamos gran cantidad de metales, como elementos constructivos pertenecientes a la edificación, elementos de uso personal, proyectiles de armas de distintos sistemas y calibres, fragmentos de vidrio plano, correspondientes a las ventanas del casco y distintos recipientes de vidrio de origen europeo y objetos cerámicos como elementos constructivos, vajillas de loza inglesa y de porcelana europea, botellas de Grés de ginebra y de cerveza, teros y pipas de caolín francés. Bueno, nos planteamos 3 líneas de abordaje principales para la interpretación de la cultura material. La primera, sobre la explotación de animales domésticos, la producción agrícola y la alimentación rural. En segundo término, los hábitos en la mesa rural y en la vida cotidiana. Y tercero, los cambios en la disposición del espacio rural. En cuanto a la primera, las marcas de cuchillos, hachas, sierra manual y eléctrica, sobre todo en los huesos de vaca y oveja de distintas edades, así como las alteraciones térmicas, quemado o calcinado de los huesos, nos indican diferentes formas de trozamiento, así como fases sucesivas de preparación y consumo de determinados cortes que podrían haber sido asados o hervidos. Algunas fases pudieron llevarse a cabo en el casco de la estancia, otras pensamos que en los puestos, como por ejemplo el cuereo, la evisceración, la desarticulación primaria, por ejemplo, de vacunos. Por otra parte, la cría intensiva a corral de ovejas y la agricultura requerían de una forma de producción y explotación como su protección. Sobre todo del alambrado que fue introducido en 1880 por Gomila el Partido. Este disminuía la cantidad de peones necesarios para el cuidado de los animales, usándose para cerco de corrales y separación de parcelas de cultivo y de ganado. Diversos documentos evidencian la producción y explotación de una cabaña de ovejas inglesas y españolas, tanto para lana como para consumo, caballos de tiro y carrera, árabes, ingleses, escoceses, así como distintas razas vacunas británicas y otros animales de cría, como por ejemplo vimos los cerdos y las gallinas. Recordemos que para entonces, en la provincia de Buenos Aires, ocurría la llamada fiebre del lanar entre 1840 y 1880, dada por la creciente demanda internacional de lana. De igual forma, las fuentes nos revelan el cultivo de trigo, maíz, alfalfa, entre otros, siendo Gomila uno de los precursores en la actividad agrícola en el área a fines de 1880. Con la incorporación de máquinas agrarias como una segadora y una trilladora. Al respecto, tomamos y ampliamos el modelo que propuso la historiadora Andrea Reguera para una estancia agrícola-ganadera de esa época, a partir de un esquema de relaciones laborales y sociales y de funcionamiento. Esta red refleja la jerarquización espacial dentro de la estancia, el control de trabajo por el estanciero y el mayordomo, la organización de las actividades por los capataces y la realización de las mismas por los chacareros agrícolas, los puesteros ganaderos y los peones. En relación con la segunda línea, el estudio de los materiales, sobre todo vidrios y cerámicos, nos permitió estimar cronológicamente el contexto arqueológico y nos aportó información sobre las tecnologías de manufactura, los lugares de procedencia de los objetos y las redes comerciales que integraban la Pampa bonaerense. Estos circuitos comerciales se ampliaron desde mediados del siglo XIX, llegando al Río de la Plata de forma masiva variados artículos que pasaron a formar parte del stock de las casas de negocios y pulperías de las zonas fronterizas y rurales, en detrimento de otros productos regionales y mercancías del país, y dándose un refinamiento de los gustos y una renovación de las costumbres de la mesa rural más cercanas a las francesas e inglesas. Además, hallamos determinados ítems que nos reflejan el estatus y el poder adquisitivo de la familia Gomila. Por ejemplo, la calidad
de los elementos constructivos, el acceso a la tecnología moderna, las tipas francesas y bueno, un tintero inglés que evidencia el nivel de alfabetización. Con respecto a la tercera línea de indagación, identificamos patrones de disposición y uso del espacio relacionados con cambios que se dieron a fines del siglo XIX, asociados a una nueva lógica industrial y capitalista. Entre ellos, el uso de parcelas separadas con funciones específicas en contraposición de una ganadería extensiva a campo abierto, casi exclusivamente de ganado vacuno, como hasta entonces. Esta sectorización del ambiente exterior también se dio en el interior de las viviendas, ya que los ranchos de adobe y paja, formados por un único ambiente multifuncional y colectivo, fueron cambiando paulatinamente a casas de material con techo de paja y habitaciones con funciones específicas. Estas separaciones del espacio al interior y el exterior de las mismas permitieron una organización concreta y pautada del tiempo y de las actividades, así como estuvieron destinadas a ejercer el control y la vigilancia y a generar distancia social. El caso de la estancia de la libertad también se ajusta al modelo propuesto por la profesora Fernanda Barco sobre patrones productivos en la provincia de Buenos Aires, que plantea que en el sur bonaerense recién hacia 1880 aumentó la superficie sembrada, sobre todo de trigo, seguido por maíz y alfalfa, con la incorporación de tecnología y maquinaria a distancias mixtas, llama ella, dedicadas mayormente a la cría de ovina. Bueno, recapitulando entonces, las investigaciones llevadas a cabo en la estancia de la libertad permitieron ampliar en conocimiento sobre los modos de ocupación, las prácticas productivas y domésticas de los habitantes fronterizos y rurales, insertos en amplias redes comerciales atentos a la modernización industrial y a las modas de la época. Además, pudimos reconocer la expresión material asociada a una serie de cambios que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo rural bonaerense emergente. A partir de los casos de estudio comentados, esperamos mostrar el aporte que venimos realizando desde la arqueología histórica para comprender los complejos procesos de formación, avance y poblamiento de la región pampeana, especialmente en el siglo XIX. En estas investigaciones trabajamos a partir de la integración crítica de distintas evidencias: objetos, fragmentos, residuos, estructuras edilicias, rasgos en el paisaje producidos por la actividad humana como zanjas o campos de cultivo, documentos de diversa índole, expedientes judiciales, correspondencia, registros administrativos, tratados, crónicas, diarios de viaje, también censos, fotografías, dibujos, planos, etc. Como base para reconstruir el conocimiento de un pasado relativamente reciente. La indagación de este pasado no solo es relevante por su dimensión histórica, sino también porque es percibido como algo próximo, significativo, relevante para la construcción de las identidades y las memorias locales, así como los procesos de patrimonialización que en ocasiones se les asocia. La riqueza y quizás el principal aporte de la arqueología histórica sea su capacidad de integrar información procedente de las fuentes escritas, la historia oral, las memorias locales y los restos materiales, que son las fuentes tradicionales de la arqueología.